¿El creativo nace o se hace? Este interrogante no tiene una respuesta definitiva. Sin embargo, sí se puede ir evidenciando diferentes factores que son claves para el desarrollo no solo de la creatividad, sino también de la conducta visible y no visible, haciendo referencia a los procesos neurodinámicos. Así que, para dar una respuesta corta, es un fenómeno multifactorial. Sin embargo, viéndolo desde una perspectiva más amplia, se debe tomar en cuenta que lo que influye no solo la creatividad, sino todo el desarrollo de las personas, es la cantidad de estímulos que se reciben durante su tiempo de maduración, por lo que ayuda de sobremanera para cualquier proceso que requiera tanto de una técnica como de un proceso cognitivo para su elaboración. En general, no es tanto el hecho de qué áreas son las más activas, sino más bien que muchas de las actividades neuronales, si no es que todas, buscan la eficiencia, por lo que muchas veces se trabaja para automatizar los procesos que se requieren para realizar diferentes actividades, como por ejemplo el andar en bicicleta, leer, escribir, caminar, conducir, etc. Al final se automatizan y se trasladan a la memoria de trabajo, que genera atajos para realizar las tareas de forma eficiente y poder tener la capacidad de usar las áreas que se despejan en otras actividades que resulten más demandantes de nuestras capacidades. Es decir, cualquiera puede ser creativo. De hecho, hay distintos tipos de creatividad. Sin embargo, para algunos, dado la predisposición genética, como que es menos complicado para su constitución. Es por ello que pienso que la creencia de que el área del cerebro encargada de la creatividad es exclusivamente el hemisferio derecho no es definitiva ni aplicable en todos los casos. Aunque estudios de neuroimagen han observado una mayor actividad en ciertas áreas del hemisferio derecho durante procesos creativos, es importante tener en cuenta que la creatividad es un fenómeno complejo y multifacético que puede variar según el tipo de tarea y el contexto específico. Como mencioné, existen diferentes tipos de creatividad, esto según diversas teorías y autores. Algunas formas de creatividad pueden involucrar principalmente la percepción visual y la imaginación, mientras que otras pueden requerir habilidades de razonamiento lógico o verbal, lo que implica una activación diferencial en distintas áreas del cerebro. Además de la actividad cerebral, hay otros factores neurobiológicos que pueden influir en la expresión de la creatividad. Por ejemplo, la genética puede desempeñar un papel en el desarrollo del cerebro durante la gestación, afectando la distribución de oxígeno y la formación de circuitos neuronales relacionados con la creatividad. Asimismo, la estimulación sensorial y cognitiva durante la infancia puede moldear la plasticidad neuronal y la conectividad sináptica, contribuyendo al desarrollo de habilidades creativas. La combinación única de factores genéticos, ambientales y de desarrollo puede conferir una predisposición individual hacia un perfil creativo particular. Es decir, todos estos factores juntos crean una mezcla única que hace que cada persona sea creativa a su propia manera, destacando la complejidad y la multidimensionalidad de la expresión creativa en el contexto neurológico. Algunos quisieran saber algo de mi experiencia, así que se las contaré. Desde que tengo memoria y también por lo que mis padres me han relatado, recuerdo que a mis 3 años ya sabía escribir mi nombre y según mi madre, tomaba los libros y los abría y como que comenzaba a visualizar las letras, sobre todo la Z. También veía las composiciones de cada imagen que traía cada libro. A esa misma edad empecé a hacer mis primeros trazos y luego cuando veía caricaturas comenzaba a crear mis propios personajes, claro, no de manera profesional. Luego, a mis 4 años, ya sabía leer y escribir y a los 6 años recitaba poemas que creaba en mi mente. Igual a esa misma edad ya cantaba y tuve hasta el valor de subirme a un escenario en medio de tanto público para cantar una canción. Yo, que era una niña bien callada, aunque a su vez hiperactiva y curiosa. Lo mismo en mi adolescencia, era bien curiosa y me interesaba cualquier tema. A la vez, seguía inmersa en mi mundo artístico. En la universidad,
También me destaqué en áreas artísticas. Recibí algunos comentarios que decían que qué hacía en la universidad, si me veía avanzada en lo que hacía, pero en parte siento que las técnicas que nos enseñaron me ayudaron a desarrollar más mi talento. Y así tengo otros relatos más que contar, pero el punto aquí es que mi madre pintaba, aunque no a mi mismo nivel, y mi padre es músico, por lo que sí se podría decir que también influyó la genética. Esta experiencia ilustra cómo la creatividad puede ser influenciada a lo largo de la vida, como una acumulación de experiencias, habilidades y preferencias que moldean nuestra capacidad creativa. Estas habilidades pueden ser el resultado de diversos factores, como la exposición a diferentes actividades, temas e ideas, así como experiencias personales y contextuales. A lo largo de este video, hemos explorado la complejidad de la creatividad y hemos visto cómo esta capacidad puede ser moldeada por una variedad de influencias, desde la exposición a estímulos externos hasta la herencia genética. Si bien la pregunta de si la creatividad se nace o se hace puede no ser una respuesta definitiva, queda claro que es un fenómeno multifacético que merece ser explorado y entendido en profundidad. Al final del día, todos tenemos la capacidad de ser creativos en nuestra propia manera única, y es este proceso de exploración y descubrimiento lo que hace que la creatividad sea tan fascinante y enriquecedora. Si te ha gustado el video, te invito a que le des me gusta, dejes tu comentario respecto al video o si lo prefieres, tu experiencia. Te suscribas al canal activando la campanita y compartas con tus conocidos el video. ¡Hasta pronto, creativos!